Dice la palabra del Señor: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Gloria a Dios, qué maravillosa palabra esta, ¿verdad? Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? ¿No sabes qué es esto? Extrañado, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué maravillosa. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Este tema es maravillosa. Es la palabra de Jehová a la iglesia, verdades eternas. No con ejércitos y no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El tema es: Dios estaba con él y está contigo también. En este versículo 7 nos dice la palabra del Señor que podemos hablar a los montes. Y dice: oh, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de los hijos de Dios, verdades eternas? Dice: serás reducido a llanuras. Qué maravilloso. Esto es profético para cada uno de nosotros. Vamos a ver nosotros desmenuzados todas las situaciones, problemas y todo lo que cree usted que te tiene aplastado. No, dice la palabra: todo monte será aplastado y se manifestará la presencia, la gloria, la unción del Señor. Montes son problemas de economías, montes en familia, montes con nuestros hijos, montes en todas las enfermedades, en todos los diagnósticos, toda situación que agobia nuestra vida. Todo va a ser, dice, aplanado, destruido, desmenuzado. Si has estado estancado, la palabra del Señor dice: vas a salir de esa situación, porque la victoria yo te la he determinado. Yo te he dado la victoria. No podemos estar tristes. Jesucristo sacó la primera piedra. Él es la piedra. Allí estamos nosotros. Estamos cimentados en Él. Por eso le damos gracias al Señor por su palabra, su espíritu, por su presencia. Dios estaba con Él y también está con nosotros en todo momento. Esa esperanza que tenemos tú y yo. Esta es una de las profecías mesiánicas más poderosas de la Biblia, hermanos. Está literalmente profetizando muchos años antes que la redención de la humanidad, ¿a través de quién? A través de Jesucristo, estaba a punto de llegar a la tierra. Por eso vemos un candelabro de oro en la Biblia. El oro significa, es literalmente un símbolo de divinidad. Y Jesucristo es nuestro candelabro, porque Él es la luz. Él es la luz del mundo, la luz de mi vida, de mi corazón. Mateo 4, vea. Vamos a poner la base, veamos. Mateo 4. En el versículo 12 dice la palabra del Señor. Vea lo que dice. Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Qué maravilloso es ver esa declaración en el libro de Mateo. Viene después que Jesús recibe la unción del Espíritu. Juan capítulo 1, puede verlo, dice la palabra del Señor. Vea Juan 1, por favor. Vea lo que dice en Juan 1. Veamos lo que dice. En el principio, versículo 1, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Decimos amén a esta palabra. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees esa palabra? Di amén si tú lo crees. No hay tinieblas que pueden permanecer cuando la luz de Dios está presente en tu vida. ¿Tú lo crees? Mire, por eso Jesucristo es nuestro candelabro. Quiero que noten algo bien importante. Todo esto es la base de lo que vamos a compartir hoy. Y es que la visión que tiene Zacarías, él vio un candelabro de oro puro y ve 7 lámparas, es aquel que está allá, para alumbrar. El número 7 es el número de perfección. Eso quiere decir que Jesús es la luz perfecta a la humanidad. Pero es aquí donde nosotros vamos a ver lo maravilloso que la palabra nos enseña verdaderamente de qué nos está hablando. Mire, está diciendo que este candelabro, que tenía 7 lámparas, tenía 7 tubos, y esos 7 tubos alimentaban el fuego de las lámparas, porque había un depósito encima, y habían 2 árboles de olivo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Olivo, ¿qué quiere decir? Es la unción del Espíritu Santo. Y allí es donde Zacarías proclama lo que tú y yo entendemos, que no es por poder, no es por fuerza, no es por ejército, no es con tu inteligencia, sino con el Espíritu de Dios. Y hoy la palabra nos dice que la luz de Cristo viene a causa de la unción del Espíritu Santo. Y eso está en ti, en mí. 30 años pasaron. Jesús estuvo trabajando en la carpintería de su padrastro José. Y él estuvo allí, y ninguna persona se sanó en 30 años. Ningún demonio gritó, ningún demonio salió. No pasó absolutamente ninguna experiencia sobrenatural. No, y vemos que Jesús era santo, Jesús era sabio, Jesús era el verbo hecho carne. Él era Dios en la carne, pero nada sucedió. La gente entraba y le decía: Jesús, necesito una mecedora para el viernes, necesito una mesa. Y así era el trabajo que él trabajaba y elaboraba. Que Jesús, necesito la cunita del niño. Él hacía las cunitas de los niños, él hacía las mesas. Trabajaba en carpintería, me imagino. Hermano Jesús, vengo a traer una puerta, vengo a traer una mesa, vengo a recoger la cunita. Bueno, 30 años pasaron. Entraron endemoniados y nada les pasaba. Entraron enfermos y no salían sanos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él dice 30 años en la carpintería, pero hasta cuando 30 años finalizó. Pero cuando él salió de la carpintería sabiendo que no volvería a ella, y llega al Jordán, y Juan lo vio y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire que el trasfondo de esto, el trasfondo es la presencia de Dios. Porque Juan le dijo: yo no te puedo bautizar. Le dice: tienes que bautizarme porque así lo determinó el Padre. Entonces Juan lo bautiza, y es aquí donde tú y yo tenemos que preparar el corazón y ver, comprender. Porque cuando él subió de las aguas, dice, los cielos se abrieron y la paloma, el símbolo del Espíritu Santo, descendió sobre él. Él recibió, porque él, Dios en carne, recibió. Desde ese momento en adelante, no más mecedora, no más sillas, no más curitas, no más puertas, no más trabajo de
no más carpintería, no más. Porque donde Jesús llegaba, los demonios temblaban, salían y corrían, porque la luz no puede permanecer. No puede permanecer el demonio cuando está la luz, porque la luz derriba, destruye, desmenuza a los demonios y a toda influencia de Satanás, toda influencia del diablo. Todo es destruido, derrotado, desmenuzado. Dice, 30 años Jesús iba a la sinagoga. Cuando le daban a leer a Jesús el libro, era la costumbre. Como Jesús era el santo, miraban y sabían que era sabio, inteligente, sabio, era el mejor que todo el mundo. Siempre le daban a leer. Pero no hubo un demonio que gritara, no hubo ninguna sanidad en 30 años. Pero ese día, cuando él entra a la sinagoga, dice que los demonios gritaron y dijeron: ¿por qué vienes a destruirme? Porque la luz que había en Jesús, que era la luz, Jesús despejando las tinieblas. Estoy tratando de explicarle que no es por fuerza, no es por tu propia convicción, no es por lo que tú sabes, no es por lo que tú crees que puedes hacer, no es por lo que tú crees que has aprendido en el mundo, es por el poder del Espíritu de Dios, no es por lo que yo creo. ¿Puede decir amén? Amén. Puede decir amén a esto. Es maravilloso. Mire, lo que me llama la atención, ningún demonio le tenía miedo a Jesús cuando no había sido embestido y era sabio, era Dios en carne, pero el Espíritu de Dios no había manifestado. Le tenía pánico ¿al qué? A la unción de Jesús, a la presencia del Espíritu de Dios en Jesús. Nos manifiesta que tú y yo nada podemos hacer apartado de su presencia. El candelabro de oro que iluminaba por todos los 7 tubos de la perfección, iluminaban todo, porque el árbol de olivo ministraba el aceite ministrado al candelabro, y esa luz iluminaba, y esa luz hacía que todas las tinieblas desaparecieran. Lo que la palabra nos explica, que la redención de la humanidad fue obtenida no por el hombre de Jesús, no por el hombre, sino porque Jesús, como Dios, cuando se presentó en la cruz, allá en la cruz del Calvario, allí ya lleno por el Espíritu de Dios que fue derramado en su vida. ¿Sabe qué pasó cuando Jesús salió de la sinagoga? Ese mismo día él se fue a hacer. ¿Y qué pasó? Fue tentado por Satanás. ¿Y sabe qué le dijo al mismo demonio? Le dijo: quítate, Satanás, y salió huyendo. Entre más tú te metas con el Señor, el enemigo más te va a atacar, más te va a atacar. El enemigo no persigue a los que no hacen nada. El enemigo busca al que se mete con Dios. Por eso dice Jesús, cuando fue embestido, él fue tentado por el enemigo, fue tentado por Satanás, el mismo Dios. Entonces tú y yo seremos también tentados, provocados por el enemigo. Y tú puedes decir: pero ahora que yo estoy más entregado, más consagrado, más oposiciones tengo, más problemas tengo, en vez de ver que eso, por lo que yo estoy orando, las cosas se ponen peor. No desmayes, porque la luz es poderosa, es grande. Si tú crees que esa luz que ha llegado a tu vida, a tu corazón, y que va a iluminar tu vida, tu familia y todo lo que está alrededor, si tú lo crees, en el tiempo de Dios las cosas van a pasar. Amén. Las cosas pasarán, pero no es como yo quiero. Veamos Marcos 5:2. Veamos. Dice que un hombre corrió llegando donde Jesús, y el hombre tenía 2000 demonios. Y usted sabe lo que dijo Jesús. Solo les dijo: sal. Y los 2000 demonios salieron de ese hombre. Y solo le dijo: sal. No empezó a despelucarlo y a brincarlo y a retorcerle los brazos. No, él solo dijo: sal. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Cuando él hacía cunitas y sillas y mesas. No, la unción y la presencia del Espíritu de Dios. Esa legión de demonios es una legión militar. Es una legión de 2000 soldados. Habían 2000 demonios en esa persona. Los de 2000 demonios, ni uno de ellos le dijo: ah, no, yo no me quiero ir. ¿Y quién eres tú? No, dice que todas las tinieblas obedecieron a Jesús. 2000. Marcos 7, vean.
Una mujer sirofenicia tenía una hija endemoniada y llegó donde Jesús. Mire, por Wi-Fi, a control remoto, la liberó. Porque le fue a donde ella y le dijo: oh, de su hija, Señor. Oh, mira, Jesús. Y le dice Jesús: sabe, el demonio ya salió. Y estaba en otro pueblo, dice. Y cuando la mujer llega, dice que en el momento que Jesús dijo eso, en ese momento la niña fue libertada. ¿Por qué? Porque Jesús lo llena todo. Porque Jesús lo llena todo. Entonces libera donde quiera que estés. No importa, tú ora, persevera, no desmayes. Donde quiera Él libera. Veamos Marcos 9. Llega un papá enfermo. Oh, mira que mi hijo está endemoniado. Gloria a Dios, cuando como padres nos damos cuenta, ¿verdad? Que nuestros hijos están influenciados por demonios. Porque sí, es verdad. Los hijos a veces hay ministraciones demoníacas que perturban sus vidas. Y ese hombre le dijo: oh, mira, mi hijo está endemoniado. Y Jesús le dijo: sal de él. Y dice que ese demonio lo echaba en el fuego, lo echaba en el agua y lo retorcía, lo quería ahogar, lo quería quemar, lo quería matar. Y salió despavorido corriendo, porque Jesús le dijo: sal de él. No lo despelucó, no lo desgreñó, no se puso a gritar como loco: oh, fuera, fuera. No, solo dijo: sal de él. ¿Podemos decir amén? Amén. El poder de Dios. ¿Por qué? Porque sucedían estas cosas. Porque Satanás no puede confrontar al de la vida, al que da la vida, al que estaba ahí con la unción, la presencia. Porque la presencia de Dios desarma las tinieblas. Los demonios tienen que obedecerle a la presencia de Dios. No es con poder, no es con ejército, no es con fuerza humana, es con el Espíritu de Dios. No creas que por lo que tú sabes, oh, si no, entonces solo los teólogos fueran salvos, ¿verdad? No, no es con fuerza. Jesús lo sabía, la gente no. Por eso los fariseos, los saduceos, todos los feos comenzaron a decir: oh, echa fuera demonio por el príncipe de los demonios. Y en el Lucas 11 Jesús dice: no, el reino de Satanás no está dividido como ustedes están divididos. Satanás sabe que en la unidad está el poder. Yo echo fuera demonios por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios. Jesús lo sabía. Y la palabra dice en Hechos, veamos, Hechos 10, veamos esta cita, leamos esta cita. Hechos 10, 38, es bien importante esta cita, vea lo que dice. Leámosla, por favor. Vea, como Dios ungió, vea, como Dios ungió con sabiduría, con el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Dice que con el Espíritu Santo, no dice con títulos, no dice con adiestramiento, no dice con dogmas, no dice con entretenimiento, no dice con puros show que te presento a ti. Oh, no dice ¿con qué? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como ese anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Aleluya. ¿Ve qué maravilloso? Entonces, ¿qué es lo que sana? Lo que liberta. No es lo que una persona sabe. No es porque yo creo que soy santo. El diablo no le tiene miedo si una persona viene y con sus propias fuerzas y su propio intelecto le va a decir que se vaya. No. El enemigo no le tiene miedo a una persona que profesa ser muy inteligente. Le tiembla a un hombre y a una mujer llenos del Espíritu de Dios. Si entendemos que no es por poder, no es con fuerza, sino es no ni con ejércitos humanos, es con el poder del Espíritu de Dios en mi vida, porque Él está en nuestras vidas. La luz de Jesús brilla por la unción y la presencia de Dios, no por la conducta nuestra, no porque seamos buenas personas. El enemigo no ve si somos personas buenas que hacemos buenas obras. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Testifica en nuestros corazones que la autoridad de Dios, el Espíritu Santo, liberta a la familia, los hijos, nuestras vidas, todos
todas las situaciones que llevemos a sus pies, porque dice que apartados de Él nada somos y nada podemos hacer. Juan 15:5. Vemos cómo encontramos que Jesús, van a ser tanto por una cuna, tanto dinero. Y ahora, después de la manifestación, después de la llenura del Espíritu Santo, solo le decía: vas a salir de ese matrimonio, vas a soltar esos hijos, vas a salir de ese hogar. Todo espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, todo espíritu de vicio, todo espíritu de las tinieblas, le dijo Jesús: te vas y sales de esa familia, sales de los hijos, sales de esas personas. Nada hay que pueda acabar nuestras vidas. No hay ninguna maldición ni herencias ancestrales cuando Jesús llega a nuestras vidas. No podemos escuchar palabras negativas. Las palabras negativas son las que dicen: oh no, es que como fue el abuelito, como fue el papá, como fue la mamá, por eso es así, por eso es que no cambia, por eso sí. No podemos ver esas cosas. El poder de Dios, ¿quién nos hizo a nosotros? Él nos hizo a nosotros, somos de Él y para alabanza de su nombre. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Lo que importa es que tú y yo nos depositemos. Tenemos que entender que no tiene nada que entender de que porque la familia es una persona que ninguno de ellos es cristiano o hay maldiciones intensas. No tiene nada que ver en eso. No hay nada imposible para Dios. El enemigo lo único que hace es desenfocarte. Porque a través de personas viene y te desenfoca para quebrar tu vida, para quebrar tu negocio, para quebrar tu familia, para apartarte de tus seres queridos. El enemigo, así como nos usa a nosotros para la bendición, usa a otros para destruirnos. David decía: algunos confían en carros, yo confío en Jehová. Algunos confían en caballos, yo confío en Jehová. Nosotros venimos aquí no a perder el tiempo, venimos a recibir esa presencia, la autoridad. Que Dios llene nuestros corazones, que Dios liberte esas áreas que tú crees que no puedes, que no puedes ser libre. No hay situación difícil ni imposible para Dios. Hay personas que están desesperados porque el enemigo te ha ministrado a través de otros instrumentos lo que él quiere para destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tus hijos. No, nosotros tenemos que depositar la confianza. No es lo que el fulano, sutano, mengano. Doblar rodillas, ayuno, oración. No dejar que nada ni nadie nos confunda, porque tenemos un Dios poderoso al cual nosotros, dice que cada día Él nos enfoca, nos guía. En la fe dice que Él nos ilumina. ¿Por qué nos limpia? Porque Él es el que va limpiando todo lo que hace temblar tu vida. Cuando estás lleno de temores, de angustia, estás lleno de dudas, Él limpia el camino de nosotros. Porque dice: no es con fuerza. Ahora, usted podría pensar: ¿por qué estamos? ¿De qué forma? ¿O cómo puedo hacerlo yo parte de mi vida? Veamos Romanos 8:11, por favor, veamos. Vea lo que dice. El mismo Espíritu que estuvo en Cristo Jesús ahora mora ¿en quién? ¿En quién mora? El mismo Espíritu que moró en Jesús. Es el mismo Espíritu, no uno parecido, no uno similar, no uno que usted cree que apareció. No, el mismo Espíritu, la misma presencia, la misma gloria que estuvo en Cristo Jesús ahora habita en mí, habita en ti, porque eres templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Ve qué maravilloso, qué maravilloso. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, el que hizo temblar a los demonios cuando Jesús llegaba a un lugar a atormentarlos, a destruirlos, a desmenuzarlos. Ahora está dentro de ti, dentro. Está en mi vida, en mí. ¿No es maravilloso saber eso, hermanos? ¿Puede ver Juan 20? En el versículo 19, vea lo que dice. Juan
20. Vean el versículo 19. Vea cómo se apareció Jesucristo. Se les apareció a los discípulos. Cuando llegó la noche, en aquel mismo día, dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, ¿quién dice que llegó? Llegó Jesús, y puesto en medio, ¿qué les dijo? Les dijo, paz a vosotros. Y cuando Él les dijo, paz a vosotros, les mostró las manos, les mostró los costados, y los discípulos se regocijaron. Y Él, recuerde que Él traspasó por las paredes y les dijo nuevamente, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiéndoles dicho estas palabras, dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Podemos decir amén? Amén. Les dijo, recibid el Espíritu, recibid. Entonces es el Espíritu de Cristo el que tú y yo tenemos. Amén. La palabra del Señor dice que Dios forma el primer hombre con sus manos del polvo de la tierra. Adán quería decir hombre rojo. Era el significado de Adán, porque era formado del barro. Entonces vemos cómo lo formó de la tierra. ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hizo? Cuando Adán era un pegoste, un pedazo de masa, no tenía vida hasta que Dios sopló en Adán. Y cuando sopla, el Espíritu de Dios entró en Adán. ¿Y qué dice? Vino a ser un alma viviente, ¿verdad? Porque la vida está en el soplo. ¿Sí entendemos? Amén. Por eso, lo último que se va en una persona es el soplo. Pero vean, lo que Jesús dice aquí, ese soplo se llamaba Ruah, que es el aliento de Dios. Recuerden que Jesús era el segundo Adán. Su cuerpo podía en sí tener el aliento de Dios porque era santo. Porque Jesús es Dios. Jesús es el segundo Adán. El primer Adán fue hecho por Él. No había pecado hasta que luego pecó y lo perdió absolutamente todo. Pero como Dios es santo y Dios hizo, ¿qué dice? Sopló el Ruah, el Espíritu de Dios en Adán. Hasta que no viene el segundo Adán, que es Cristo. La palabra espíritu es pneuma, que es el aliento de Dios. Y el Espíritu de Dios hizo sombra sobre María para que Jesús naciera. Si entendemos, ¿verdad? Quiere decir que Jesús nace con el Espíritu de Dios, con el soplo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo desciende, ese soplo viene a plenitud. Cuando Jesús resucita, que la redención es obtenida, es lo primero que dice, es paz a vosotros. Quiere decir que ya estaban reconciliados, ya los había reconciliado. La santidad que viene a causa de aquel que no conoció pecado estaba ahora en los discípulos, estaba dentro de los discípulos. Por eso les dijo paz, están reconciliados. Y por eso les dijo, recibid el Espíritu. Y sopló. Es el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, ahora está en nosotros. ¿Sí entendió, verdad? Amén. ¿Ve usted? ¿A qué podemos temerle? Vea Hechos 2, que dice: cuando llegó el Espíritu Santo, ¿sobre quiénes? Sobre ellos. Finalmente llegó la gloria y la plenitud del Espíritu sobre ellos. En capítulo 2, ellos en el capítulo 2 recibieron una presencia. En el capítulo 3, Pedro iba caminando y dice que había un hombre cojo en el camino. Y Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué le dijo Pedro? Plata y oro no tengo, pero lo que yo tengo. ¿A qué se refería Pedro? ¿A qué se refería Pedro?
Plata y oro no tengo, le dijo. No tengo, pero lo que tengo te doy. Porque le dijo, yo tengo el Espíritu de Cristo y eso es lo que yo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre fue sano porque el mismo Espíritu estaba en Pedro. Y le dijo, levántate en el nombre de Jesús. Y al momentito ese hombre salió corriendo. ¿Verdad? Qué maravilloso. Ahora, ¿cuál fue la idea? Fue simple. Si el diablo, cuando la presencia y el Espíritu de Dios llegó, no tiene autoridad ni potestad sobre tu vida cuando estás lleno o llena del Espíritu, de la presencia de Dios. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús mi familia es libre. Es libre. En el nombre de Jesús soy libre de atadura, libre de maldiciones. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos una nueva criatura. No sé si me entienden. Somos una nueva criatura. No naciste por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Amén. El que está en Cristo es una nueva criatura. Somos parte de un cuerpo. Por eso la palabra del Señor dice que el hombre en el odre viejo no se puede poner nuevo odre, sino tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es ser libres. Que el hombre pasado quedó y muerto y sepultado. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Somos nuevos. Él nos ha hecho libres, nos ha hecho sanos, nos ha libertado. Hemos nacido. Nicodemo pensaba que tenía que volver al vientre de la mamá. No, el que no nace de espíritu y de la presencia de Dios, dice, no ha visto el reino. No ha visto el reino de Dios. Así de que no podemos estar llorando, no podemos estar lloriqueando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no me sale corriendo y corriendo, pidiendo consejo en otras personas y pidiendo a personas que ni siquiera saben cómo se llaman, cómo, por qué. No podemos nosotros permitir que el enemigo venga a invadir mi familia, mis hijos o mi vida a través de otras personas que no son edificadas. Y el enemigo, ese espíritu viene a desenfocarte. No, el Espíritu de Cristo, tomemos la presencia y la gloria, el rúa, la presencia, el aliento, el poder, la presencia, la autoridad de Dios para que seamos libres. Aunque no lo veamos, hermanos, miren, los demonios y las enfermedades, todo lo que le obedecían a Jesús, también le obedecían a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Pablo, a todo aquel que tiene la unción, obedecían a los apóstoles. Ahora, ¿cuál es el problema? El enemigo conoce la debilidad en las personas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no se someten a la presencia de Dios, que es el ayuno, oración. Debemos de entender que tenemos nosotros ser renovadas. Nuestras fuerzas son sacrificios. El sacrificio de alabanza es oración, ayuno, humillación, para exaltar el poder de Dios en mi vida. ¿Cuáles son las estrategias que el enemigo usa para las personas? Menosprecian el Espíritu Santo en uno. Recuerda a la viuda cuando le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Ay, no, tengo una ollita ahí con un poquito de aceite. Le dice, pero ese aceite es el que va a producir el enemigo. Un poquito de fe que hay en tu vida. Ay, pero es que mi fe es tan poquita, tan corta. No, con ese pedacito de fe que tú tienes en tu corazón, Dios va a trabajar y lo va a multiplicar. Imagínese, es como, parafraseando, como con un corta uñas a ir a enfrentar a un ejército de matones. No, usted está armado hasta los dientes con granadas y con todas las armas que pueden destruir, pero cantidad de ejércitos, hablando literalmente, ¿verdad? No, la palabra del Señor dice, estas señales seguirán a los que dudan. No, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Usted tiene que creerlo y tiene que crecer en fe, que la unción y la presencia del Espíritu Santo está en ti, en mí está. ¿Sabe qué es lo que pasa? La gente piensa que a control remoto van a hacer las cosas. No, la unción y la presencia del Espíritu Santo es real.
Por eso es que muchas personas están atadas, porque no saben cómo trabajarlo, no saben cómo hacerlo. Hay cosas que yo no sé cómo hacerlas. Si están ahí, pues que yo no sé cómo hacerlo. Pero por eso tenemos que saber cómo es que el Espíritu Santo trabaja. Y mientras no vamos a leer la guía y las instrucciones, no vamos a saber. Por ejemplo, hay un aparato ahí que tiempos, ay, lo trajeron acá, pero yo no sé cómo ponerlo. Si yo pudiera, ya lo hubiera puesto, estuviéramos ahí viendo alabanzas y pero no sé cómo hacerlo, ni siquiera idea tengo. Entonces es igual. Así literalmente hablando, espiritualmente hablando, menosprecian el Espíritu Santo. Cuando tú menosprecias el Espíritu Santo, no sabes el potencial, el ejército, no sabes el poder, la autoridad que hay en tu corazón. Estamos llenos de poder, que es la presencia de Dios, pero no sabemos nada, no sabemos qué hacer. Estás recontra lleno fuerte, pero no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. ¿Sí entiende, verdad? Amén. Tú estás recontra repleto, lleno, que hacen que los demonios tiemblen. Todo cuando se conoce cómo, para qué y cómo lo realizas. Entonces, bueno, veamos a Moisés. Le dijo: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Un pedazo de palo sucio, hay una vara torcida ahí. ¿Sabe lo que es estar con la presencia de Dios en mi vida y no entender lo que tenemos? ¿Sabe qué? Imagine, la segunda estrategia que el enemigo usa es el temor. Los fariseos que decían: Jesús echa fuera demonios. ¿Por quién? Por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y eso es el otro problema que hay personas que le ministran. Hay personas que ministran las ataduras de Satanás y las cargas en las personas, porque le hacen creer que el Dios en que creen es pequeño. Y le dicen: no, ve donde fulanito que te dé una palabra, y hay una profeta, hijos del diablo, que lo único que hacen es confundir a las personas, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice: ay de aquel que usurpa la presencia de Dios. Pobrecito esa gente, porque dice: ni en esta vida ni en la otra les será perdonado, porque usurpan el lugar de Dios. Lo usurpan, porque es un montón de personas y locos por todos lados. Porque es cierto, no se crea, porque tú tienes la presencia y la autoridad de Dios. Solo que tenemos que saber cómo funciona. Rodillitis, ayunitis, sacrificarnos, ¿verdad? Sacrificar mi vida, dar sacrificios de alabanza a Dios. Vea Zacarías 4:1 leímos, ¿verdad? Amén. Todos. Hay muchas personas que creen saberlo todo. Hay muchas personas que creen saberlo todo, y esa confusión es la que contamina a otras personas. Por eso el discernimiento y el conocimiento, sin el discernimiento seremos confundidos. Porque si tenemos conocimiento y no hay discernimiento, muchas cosas podemos distorsionar, y nos ministran cosas distorsionadas. Es peligroso, hermano. En verdad es delicado y peligroso. Porque entonces, si nosotros creeríamos que solo que las personas sí necesitamos el conocimiento, necesitamos conocer, pero si fuera así, de esta forma, solo fueran salvos los teólogos y los fariseos. Pero no es por lo que nosotros profesamos. Es importante conocer, pero con el discernimiento, para que no nos confunda, para que no caigamos en una confusión. Porque cuando dice la palabra, hay muchas personas que están hablando en contra del Espíritu Santo, porque provocando según es una noche de milagros. Véngase que es una noche de milagros. No. Mira, el milagro más grande y poderoso es nuestra salvación. Entonces, el menosprecio al Espíritu Santo, porque si creen, por ejemplo, las personas, el menosprecio a la presencia de Dios, porque creen que lo que el hombre organiza, los dogmas que el hombre hace, que cree que según lo que establece y lo que
los programas que pueden hacer y van a desatar lo que el hombre quiere. No. Están resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere gobernar, nos quiere guiar, nos quiere enseñar, nos quiere decir a nosotros qué hacer y cómo hacer las cosas. Solo el Espíritu Santo es el que limpia mi corazón de cosas que el hombre no puede renunciar. Vea, en una persona el que tiene más autoridad es el que le dice qué hacer. El que tiene más autoridad. ¿Quién tiene más autoridad? O es Dios o es el espíritu del enemigo. Cuando no hay comunión con el Espíritu de Dios, entonces es el enemigo que tiene control de tu vida. El enemigo tiene estrategias. El hombre que cree en Dios de sus palabras, pero son los hechos que hablan, porque mis frutos son los que van a hablar. Tenemos que darnos a nosotros el Espíritu Santo el lugar en mi vida. Cuando viene, entonces vienen los frutos. Si el Espíritu Santo trae frutos, porque son producidas en mi corazón. El Espíritu Santo es el único que nos cambia. El Espíritu Santo es el único que nos enseña, nos ayuda, nos libera, nos exhorta, nos libra, restaura nuestra vida, restaura nuestros hogares, nuestros hijos. No hay nada imposible para Él. Tenemos que tener fe en el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:11. Lo único que tenemos que hacer es obedecerle y someternos a Él. ¿En qué? En santidad, apartarnos, consagrar nuestra vida. El Espíritu Santo no va a trabajar en mi vida si yo no me consagro a Él. Si yo me consagro, entonces donde quiera que usted vaya, el enemigo tiembla, porque usted está lleno de la presencia del poder de Dios, porque es el Espíritu de Cristo en mí el que obra. Pero hay que pagar un precio. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo en Gálatas 2:20, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conectados con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay muchas personas sentadas, sometidos por las tinieblas, cuando nosotros tenemos que hacer que se someta las tinieblas en nuestra casa, en mi vida, en mi familia, sobre nuestros hijos. Pero hay un montón de gente esclavizada y diciendo: soy cristiano, pero no es cierto. Vea Primera de Juan, versículo 4. Vea lo que dice Primera de Juan 4:4. Dice, ¿qué dice? Vosotros sois de Dios. ¿Por qué? Porque habéis vencido al maligno. Porque dice, es mayor el que está en ti que el que anda en el mundo. Mayor es el que está en ti. Vosotros sois de Dios. Si tú crees que Dios está en ti, vosotros sois de Dios. Yo soy de Dios. Los frutos, vamos a ver, mis frutos son los que dicen si soy de Dios o no soy de Dios. No podemos ser engañados. Para que nosotros, el enemigo, sea sometido, desaparezca y sea quebrantado, tenemos que tener la seguridad de que somos personas que nos hemos entregado en sus manos, hemos renunciado ¿a qué? A las cosas que traen placer a la carne, a todo, porque el enemigo te confunde. No, ¿sabes qué? Con que tú digas que eres cristiano es suficiente. No, el enemigo te hace pensar de esa forma. Eso no allí entonces el efecto del Espíritu de Dios no está, sino es otro, ese espíritu de las tinieblas. No podemos, hermanos, no debemos de permitir que seamos engañados. Debemos de despertar nosotros, porque, ¿sabe? Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero ahí está el problema. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner. Si queremos victoria en mi vida, victoria en mis hogares, victoria con mis hijos, victoria en todo lo que pidamos, tenemos que someternos a la voluntad y la presencia de Dios. No importa que no veamos que las cosas salen ya. No importa. Así como el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, y de allí nació el cuerpo de Jesús en María. El cuerpo de Jesús es una forma, vean, ese mismo Espíritu hizo sombra en Hechos
2 sobre los apóstoles, y nace la iglesia que somos nosotros. ¿Ve? Qué hermoso. Tú y yo somos victoriosos, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. La iglesia primitiva entendió que era la misma unción y que teníamos la misma comisión. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. En Hechos capítulo 1 el Señor les dijo a ellos: no salgan a ningún sitio, no salgan, quédense allí hasta que sean revestidos. No te desesperes, no te desesperes. Cuando dice no salgas, quiere decir no te salgas. Hay una línea ahí: no salgas, no te salgas para acá, quédate aquí, quédate. Espera que el Espíritu Santo obre en tu vida. No te salgas al mundo. Enciérrate en la presencia de Dios. Un cristiano que no tiene la presencia del Espíritu de Dios está acabado, porque está vulnerable, porque está tratando de pelear con demonios sin la armadura, sin el poder del Espíritu de Dios. ¿Sabe qué fue lo que pasó con un hombre que trató de pelear con el demonio sin el poder del Espíritu de Dios? Le entraron a palos. Dicen los hijos de Xiba. Ellos fueron y le dijeron a un hombre endemoniado, y le dijeron: fuera por aquel que Pablo predica. Imagínense. ¿Y qué le dijeron los demonios? Ay, sabemos quién es Pablo, y a Jesús también, pero a ti lo agarraron. ¿Y qué? Salió, dice, medio muerto, desgarrado. Eso es lo que pasa con el cristiano que no es revestido con la presencia de Dios. Te están apaleando. ¿Por qué te están apaleando? Porque quieres someterte al otro, ¿verdad? No, tenemos que someternos al poder del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios trabaja, dice Él, en mi vida. No es porque yo quiero, no es, es que yo quiero cambiar, nosotros no podemos hacer nada si no nos sometemos. Tenemos que someternos. Someternos es dedicación, es búsqueda, es entrega. Vea Zacarías, por favor, veamos. Cuando vemos que Zacarías levanta, dice, la luz está emanando, fluye la unción, ¿verdad? Entonces, el Espíritu le dijo a Zacarías: ¿qué ves, Zacarías? Y dijo: no lo entiendo, porque así hay muchas personas que no entienden. Le dijo: ¿qué ves? No entiendo. Que no es por poder, no es por ejército, no es por fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Consagración, santificación, salir del mundo, salir de los esquemas, salir de los dogmas, salir de filosofías. Hay que entender, porque si no te la vas a pasar peleando en la carne, cuando solo en el Espíritu puedes pensarlo. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Si tuviéramos lucha contra sangre y contra carne, pues con una 38 se fulmina, ¿verdad? Pero la lucha no es contra carne y contra sangre. Es peor, es difícil. Si fuera lucha contra carne y sangre, bueno, pues los boxeadores y todos esos, los más fuertes, entonces solo ellos pudieran vencer. Pero la lucha no es contra carne ni sangre, sino, vea, contra los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, contra las regiones celestes. Lo que está destruyendo tu vida, tu familia, tu finanza, tus hijos, lo que está destruyendo es el diablo. El mismo diablo está acabando. Sí, es que es la verdad. El diablo no entiende español ni inglés. Él lo único que entiende es la unción que hay en ti. El diablo no entiende cuántos títulos tú tienes. No, él lo único que entiende es el sometimiento, humildad, santidad, frutos. Eso es lo que el diablo tiembla. Es importante. No vamos a ver cambios en nuestra vida si no sabemos qué es lo que va a provocar mi cambio. Iglesia, tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a santidad. Aquí no venimos para aprender 3 escrituras y ser más inteligentes. No, aquí venimos a la casa del Señor a ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios, donde Él nos ministra, nos restaura, nos fortalece, nos levanta. Solo el Espíritu de Dios es lo único. ¿Usted se ha dado cuenta
que hay personas que van a las iglesias a sentarse, ni siquiera se aprende un versículo, así como entraron se van. No, hermano, se trata de la vida eterna. Estamos en una lucha gigantesca. Es mi vida. Mire, nosotros estamos aquí hoy, mañana no sabemos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para ir a la presencia de Dios? ¿Estás preparado? Tenemos que vivir nuestra vida como que hoy es el último día que vivimos y no hay más vida. Tenemos que amar a las personas como que si es el último día que estamos viviendo. Tenemos que reflejar y dar el fruto del Espíritu Santo a las personas que tenemos, porque Dios hablando a través de nosotros, pero no lo vamos a lograr si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios y le decimos: Señor, cambia mi vida, cámbiame, 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 cambia mi corazón, porque mi corazón son los pensamientos, dice Proverbios 23:7, porque lo que yo pienso, que el Señor puede restaurar, cambiar tu mente, totalmente cambiar mi corazón y ser libres de todas las cosas que perjudican nuestras vidas, hermanos. Hagámoslo. Tenemos nosotros, para eso hemos venido a la casa del Señor. Hemos venido cada día que venimos a la casa del Señor a anhelar tener ese encuentro que el Espíritu de Dios. Hay personas que no entienden que venir a la casa del Señor es el encuentro con el Espíritu de Dios. Porque para escuchar mire, ¿sabe qué? Muchas personas dicen: oh no, puedes escuchar de YouTube, puedes escuchar cualquier mensaje en tu casa, no va a pasar nada. Pero en la casa de Dios, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu de Dios, que dice Romanos 8:11, el Espíritu de Cristo está en mí, que es el que ministra. En la casa de oración es aquí, porque Él dice: no es con tu fuerza, no es con tu conocimiento, porque el Espíritu Santo lo necesitamos, hermanos. Mire, el Señor le dijo a Eliseo: el manto te va a caer si estás en el lugar indicado. Estamos en el lugar indicado, hermanos. ¿Cuál es ese manto? Es la unción, la presencia. Tenemos que perseguir la unción, la presencia de Dios. No tenemos que ir donde nadie, no tenemos que andar buscando a nadie que te dé la palabra. No, sí. Jeremías 29:11 dice que Él quiere todo lo bueno para nosotros. No estar buscando mentiras de nadie. Hermanos, atiende lo que la palabra del Señor dice. Atiende. Hay que perseguir, anhelar la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo quisiera uno sacarse el corazón y decirte: ¿sabes qué? El Espíritu Santo te llena, te levanta. No habría ningún problema en los hogares, en las familias, en los hijos, si una persona realmente anhelara, así como anhela comer todos los días, estar en la presencia de Dios todos los días, hermano. No tuviéramos problemas con nuestros hijos, no tuviéramos los problemas que hay en los hogares, no tuvieras esa dureza en tu corazón que tú crees que no puedes cambiar. Claro, acércate al Señor, acércate a Él, acércate, invoca la presencia de Dios, imprégnate de la gloria de la presencia, porque Él quiere que tú y yo seamos felices. No, es que no es ir a alcanzar felicidad cuando estemos con Él. No, Él quiere que la bendición, la prosperidad, la felicidad, el gozo, la estabilidad y la seguridad sea en tu casa, con tus hijos. Hay cosas en ti que no puedes cambiar, ¿sabes? No luches solo, no luches sola, hermano, hermana. Oh, que mi esposo o mi esposa no cambia. Nada es imposible para Dios. Romanos 8:11 dice que el Espíritu de Dios está en ti. Primera de Juan 4:4 dice: si vosotros sois de Dios, si tú crees que eres de Dios, entonces créele a Él, que Él te cambia. Hermanos, Él te cambia. Él cambia a tus hijos. Él cambia a tus hijos. La pasión de la presencia del Espíritu de Dios. Dile: Señor, lléname. Apártate de lo que estás haciendo. Apártate, deja atrás lo que tú crees que te llena. En este mundo no hay nada que te pueda dar placer, felicidad, gozo, seguridad. Ama a las personas que están contigo, porque esas personas que Dios ha puesto en tu lugar, a tu lado, es para que seas feliz, para que des el amor. El Espíritu Santo nos llena, Él nos llena.
dígale: Espíritu Santo, ahí donde tú estás, solo cierra tus ojos. Ahí donde tú estás, el Espíritu Santo está ahí.